Hola gente, buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, vamos a empezar por hablar de lo que acabamos de hablar en el capítulo anterior. Estábamos perdidos o creíamos que estábamos perdidos porque hacía como después de pasar la frontera de Tamarrasset hasta donde estábamos, que ya había anochecido y habían pasado 24 horas prácticamente desde que habíamos pasado la frontera de Ingezaam, que no habíamos visto a nadie. Además, por la pista que íbamos cada vez se iba difuminando más hasta que llegó a ser solo unas roderas que íbamos siguiendo, que no sabíamos dónde nos llevaban, porque esas roderas podrían ser perfectamente de algún contrabandista o que fuera a hacer la ruta entre Argelia y Níger, por ejemplo, solo por transportar gasolina, ¿no? En la que la nafta en Argelia, que es un país productor, es mucho más barata y mucha gente hace el contrabando. Y como en el desierto prácticamente no hay fronteras, pues vete a saber por dónde pasan, y a lo mejor estabas siguiendo unas roderas del contrabando. Todas las demás roderas se habían perdido. En eso que por la noche paramos al lado de un coche que estaba desguazado, patas arriba, y paramos ahí porque ese coche nos protegía por si venía algún camión o haciendo transporte nocturno o algo así, que pudiera ver que ahí había coches, ¿no? Y que no chocara con nosotros, no se llevara a la tienda de campaña dando vueltas por el desierto. Estuvimos ahí la noche y por la noche vimos un puntito de luz que más que eléctrica o linterna parecía un puntito de luz de alguien que estuviera acampando y hubiera hecho un fuego, ¿no? Una fogata. Entonces, bueno, empezamos a gritar, si me nos oís, tal y cual. Y entonces empezamos a hacer señales con las linternas, con los faros del coche, demás. Pero nadie nos contestó, ni encendió ninguna luz, ni nada. Bueno, claro, una luz en el desierto en plena noche puede estar a 30 kilómetros de distancia, que te parece que está al lado, y no lo está. Al día siguiente hablamos con el Manuel y quedamos en que el día siguiente pues iríamos un momento para ver si encontrábamos algo. Total que amaneció, seguía sin ver a nadie. Después de desayunar, el Manuel dice: mira, voy andando porque no vamos a dejar la ruta esta que tenemos, aunque sea una sola rodera, no vamos a dejarla aquí muerta, y vete a saber si luego cuando volvamos la encontramos. Y además, si vamos con el coche tirando por un lado o por otro, buscando a ver si hay alguien o no hay alguien, vamos gastando gasolina que a lo mejor después nos hace falta. Y dije: sí, bueno, yo te espero aquí, y él se fue andando. Y a eso de la media hora larga, ¿no?, aparece de nuevo un puntito que veo que aparece que es él, y me dice: no vi nada, ni fogata, ni restos de fuego, ni nada. Yo fui andando, estuve andando media hora más la media hora de vuelta, no encontré nada. Bueno, pues cargamos el coche, seguimos la carretera, y bueno, la carretera es la pista, o lo que queríamos que era la pista, y seguimos sin ver a nadie. Ya cuando eran las 12 o la 1 del mediodía ya teníamos la certeza, al menos yo tenía la certeza, que estábamos más perdidos que un esquimal en el desierto. Y total que ya me empecé a asustar. Y bueno, al cabo de una media hora de seguir en marcha, ya cuando era la 1 del mediodía, 1:30, vimos un punto en el horizonte de color negro. Entonces paré el coche, agarramos una referencia con un bolígrafo clavado en la arena, y vimos que en 5 minutos el puntito se había desplazado. Anda, pues esto es alguien que va andando por ahí, o es un coche o algo. Entonces, bueno, pusimos el coche en marcha y
enfilamos hacia el puntito, ¿no? Y sí, al cabo de 15 o 20 minutos el puntito se hizo grande y era un tuareg que iba a camello. Y bueno, automáticamente lo paramos, le saludamos y demás. Entonces lo primero que nos dijo él, antes de decir buenos días, que por cierto no hablaba francés ni hablaba ninguna lengua que pudiéramos conocer, solo hablaba tamashek y a lo mejor árabe, pues mi obsesión era preguntarle si íbamos bien o no, si estábamos en la pista o no estábamos en la pista, para dónde estaba Arlit, que era el siguiente pueblo que teníamos que encontrar y demás. Bueno, en total, que cada vez que le preguntaba algo me pedía algo a cambio, ¿no? Entonces yo le preguntaba si para ir hacia ahí era Arlit y él me decía, ¿tienes un poquito de agua para darme? Con señas, todo esto con señas. Bueno, yo le daba el agua. Después le volví a preguntar, ¿Arlit para ahí? Entonces me decía, ¿no tendrás un poquito de arroz? Y así íbamos haciendo y le dimos prácticamente en una hora de conversación, yo preguntando hacia dónde teníamos que ir y él pidiendo y Manuel dando, pues bien media hora larga o 3/4 de hora. Y el tipo no soltó prenda, no dijo para dónde darle. O no nos entendía, o pensaba que nos podía sacar más cosas, pero le dimos prácticamente el 70% de lo que llevábamos. Bueno, ya lo dábamos por imposible, que no nos iba a ayudar ni nos iba a decir nada, cuando de golpe oímos un sonido de varios motores, y aparecen detrás de una duna 3 tíos en moto, así tipo trail, y que eran con matrícula suiza. Cuando nos ven, se dirigen hacia nosotros y paran. Y yo le digo al Manuel, oye Manuel, llevábamos más de 24 horas sin ver a nadie y ahora de golpe aparece el tuareg y los 3 suizos. Esto parece las Ramblas. El Manuel entre risas y descansados, porque ya habíamos encontrado a alguien, empezamos a hablar con los suizos en inglés y ahí nos entendimos todos. Y efectivamente estábamos en la pista, lo que pasa que nos explicaron que la pista tenía un ancho de 40 kilómetros. Y claro, con un ancho de 40 kilómetros, claro, un coche va por aquí, el otro va por allá, el otro va por el medio, y claro, no encuentras una pista bien definida, ¿no? Ni unos balizas, ni nada. Entonces, bueno, después nos explicaron que a 20 kilómetros más para adelante la pista se estrechaba en un cono, y que ahí sí ya se veía la pista perfectamente y ya quedaba marcada completamente hasta llegar a Arlit, que era la población siguiente y donde teníamos que hacer los papeles de la aduana. Y bueno, entre que nos quedamos a comer con el tuareg, los suizos y demás, y después emprendimos la marcha, llegamos a Arlit, que ya sería el atardecer. Y bueno, lo primero que hicimos fue parar en el único bar que había, ¿no? Arlit, cuando entrabas, parecía una población del oeste, era toda construida de madera, con una calle principal única y exclusivamente, elevada del suelo sobre unos 2 metros y con unas aceras, dijéramos, de madera, ¿no? También elevada 2 metros, para que cuando llovía no se embarrara todo, porque no, claro, no está asfaltado, no se embarrara todo el pueblo. Entonces, pues la gente andaba por las aceras estas de madera y demás. Entramos yo le dije al Manuel, ostras, esto parece un pueblo del oeste, ¿no? Cuando entras, bueno, aparcamos en el bar y efectivamente cuando subimos las escaleritas y entramos en el bar era con las puertas esas así tipo vaivén, ¿sabes? Que abres así como las del oeste, lo mismo. Y nos pedimos una Coca-Cola, porque hacía 20 días que no podíamos tomar ni Coca-Cola ni ninguna cosa occidental, porque Argelia en aquellos tiempos era prosoviética, con un comunismo tipo Cuba, y solo fabricaban Coca-Cola de
argelina, y Fanta naranja y Fanta limón argelina, ¿no? Y todo lo que era occidental y todo eso, pues no lo fabricaban. Entonces llevábamos 25 días por el desierto bebiendo agua mala en cualquier bar que pudiéramos encontrar, en cualquier población, la Coca-Cola argelina. Y bueno, lo primero que hicimos fue pedir la Coca-Cola. Y al son de la música de Bob Marley, que sonaba en esos momentos en el bar, ¿no? A todo taco, nos bebimos la Coca-Cola y después al día siguiente fuimos a hacer los papeles a la comisaría de policía conforme habíamos llegado, y ya enfilamos al día siguiente dirección a Niamey, que es la capital del Níger, y para seguir ruta hacia el sur para llegar a nuestro destino, que era Togo, para poder vender el coche. Y esa es la historia hasta que cruzamos el desierto del Sáhara. En los próximos capítulos hablaremos de cómo entramos por Alto Volta, y al cabo de 2 o 3 días salimos del mismo territorio, pero ya no se llamaba Alto Volta, se llamaba Burkina Faso. Y cómo llegamos a Lomé, y el tipo que nos estaba haciendo el intermediario del coche nos estrelló el coche contra una farola. O sea, bueno, hay más cosas que contar y os las explicaré muy gustosamente en el próximo capítulo. Un abrazo a todos, gracias por el aguante y nos vemos muy pronto. Chao, chao.